Más adelante en KTVB en español, el sacerdote católico acusado de abusar sexual a un menor se le negó una fianza reducida. Le contamos lo que pasó en la sala del tribunal. Después de un par de días cálidos llegan cambios con lluvia, vientos fuertes y temperaturas mucho más frescas. Les explico en solo minutos. Y el Departamento de Policía de Boise da la bienvenida a una nueva oficial para poder apoyar a la comunidad hispana. Nos dice sobre la importancia de conectar con la comunidad más adelante. Su noticiero en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español. Soy Brenda Rodríguez. Gracias por sintonizar a su noticiero local KTVB en español. Empezamos en Caldwell esta tarde. La policía de Caldwell investiga después de que un hombre los llevara en una persecución a alta velocidad que terminó en un tiroteo. Alrededor de las 7 de la tarde de ayer, los investigadores dicen que un oficial intentó detener un vehículo en el área de Linden e Indiana. El conductor no se detuvo y aceleró. La policía informó que el sospechoso comenzó a disparar contra los oficiales que lo perseguían. Antes de chocar en la intersección de Birchwood y Pleasant Ridge, fue entonces cuando se desarrolló un tiroteo entre el sospechoso y los oficiales, y el sospechoso resultó herido. Fue trasladado a un hospital local con heridas que no ponen en riesgo su vida y ningún oficial resultó herido. En el este de Idaho, la oficina del alguacil del condado de Bannock tiene un sospechoso bajo custodia tras un enfrentamiento de varias horas en Arimo, cerca de Pocatello. Un alguacil y el alcalde de Arimo fueron atacados a balazos por un sospechoso. Esto pasó ayer por la tarde y el alcalde y el agente llegaron a la casa de Brandon Hess, de 47 años, para atender una violación a una orden. Fue entonces cuando Hess abrió fuego contra ambos. Según las autoridades, Hess se metió en una casa durante casi 8 horas. El equipo de SWAT y los agentes del alguacil intentaron resolver la situación de manera pacífica, pero finalmente utilizaron granadas para ingresar a la casa y arrestarlo. No se reportaron heridos y el incidente aún sigue bajo investigación. También tenemos una actualización en el caso del sacerdote católico Robert Méndez Esquivel, quien es acusado de violación de agresión sexual contra un menor de 16 o 17 años. El día de ayer, el juez negó su petición de reducir la fianza, que mantiene el $300,000. Si logra pagarla, debería entregar su pasaporte y no podría salir del Valle del Tesoro. En la primera audiencia, en agosto, la Fiscalía señaló que Méndez conoció a la presunta víctima a través de la aplicación de citas Grindr y luego se reunieron en un parque. La audiencia preliminar quedó fijada para el 28 de octubre. Un pastor de una iglesia evangélica en Nampa enfrenta varios cargos tras ser arrestado por explotación sexual de un menor. Y según registros judiciales, el hombre de 53 años, Matthew Stephen Maswick, apareció por primera vez en el tribunal del condado de Cañón. Se le acusa de poseer múltiples fotos de pornografía infantil, algunos incluso generadas por inteligencia artificial. Los investigadores dicen que tenía esas imágenes en su teléfono y en su computadora en la iglesia Sovereign Grace Fellowship, así se llama. El juez que supervisa el caso dijo esto en la corte. This is somebody who's locally a pastor. He is in a position of trust. This has been going on for months. The images are horrific as described. This is not a situation where he should be getting out under any circumstance, really. Mashaevich enfrenta 13 cargos de explotación sexual de un menor y su fianza se fijó en $2 millones. También se emitió una orden de no contacto para todos los menores, excluyendo a su hijo de 17 años. Nos comunicamos con la iglesia Sovereign Grace Fellowship, pero no hemos recibido respuesta. Su próxima audiencia está programada para el 7 de octubre. En Washington, evidencia de ADN confirma que los restos encontrados cerca de Leavenworth, Washington, pertenecen a Travis Decker, que es el padre acusado de matar a sus 3 hijas hace 4 meses. Su cuerpo fue encontrado a solo 3 cuartos de milla de la escena de crimen original
y las autoridades realizaron 3 búsquedas que acabaron 2.900 millas cuadradas en varios estados, incluyendo aquí en Idaho. La 4ª búsqueda comenzó hace 4 semanas, hace unas semanas, y para localizar a Decker, las autoridades se apoyaron en un psicólogo de Washington State, y lo que finalmente llevó a encontrar su cuerpo. Hoy las pruebas de ADN y varias prendas de ropa confirman su identidad. Y el alguacil del condado de Chelan, Mike Morrison, ha liderado la búsqueda desde el primer día. We understand no matter what, this is not going to bring Peyton, Evelyn, and Olivia back. If anything, we just hope that maybe she would sleep better at night. She wouldn't be looking over her shoulder. And to Whitney, certainly hope you know that we never gave up, and Peyton, Evelyn, and Olivia, their memories will live on forever. El alguacil dice que el tiempo que el cuerpo estuvo ahí también podría afectar qué tan pronto se puede determinar la causa y manera de la muerte, e incluso si se puede determinar. El alguacil dice que eso podría tardar meses. En noticias nacionales, al menos un detenido murió en un ataque armado contra una instalación de servicio de control de inmigración y aduanas en Dallas, Texas. El tifón también provoca graves daños en la zona del Mar de China y un campamento donde murieron docenas de niñas y jóvenes durante fuertes inundaciones en Texas reabre el próximo año. Laura Díaz nos cuenta en el Minuto Internacional. En Dallas, Texas, al menos un detenido murió y otros 2 resultaron heridos en un ataque armado en una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés. Ningún funcionario de la agencia resultó herido en el incidente, según las autoridades. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el atacante murió a causa de una herida de bala autoinfligida. El FBI está investigando el ataque como un acto de violencia selectiva. Su director, Kash Patel, informó que hallaron balas cerca del sospechoso que contenían mensajes contra ICE. 3 fuentes familiares con el caso identificaron al sospechoso como Joshua Young, de 29 años. Casi 2 millones de personas en el sur de China fueron evacuadas ante el paso del tifón Ragasa por una de las costas más densamente pobladas del mundo. Ragasa provocó inundaciones mortales en Taiwán, donde más de una decena de personas murieron, y las autoridades aún buscan a los desaparecidos. El Observatorio de Hong Kong, que monitorea el clima, registró marejadas ciclónicas de más de 3 metros en algunas zonas. El campamento de verano de Texas, donde murieron 27 niñas y consejeras durante devastadoras inundaciones en julio, reabrirá el próximo año, reportó KHOU, afiliada de CNN, agregando que una niña sigue desaparecida. En una carta a las familias involucradas con el campamento, los dueños informan que crearán un monumento para las víctimas e implementarán nuevos protocolos de seguridad. Agregaron que las cabañas que se inundaron no volverán a albergar campistas. El padre de una de las víctimas le dijo en un comunicado a The New York Times que el campamento no consultó la decisión final con las familias. Con las noticias internacionales, les informó Laura Díaz. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Ahora que estamos viendo el viernes, el sábado y el domingo, este fin de semana vamos a continuar con el tiempo un poco más calmado, ya que no esperamos lluvia, un poco de viento que vimos para el viernes, pero por la mayor parte veremos bastante sol para el sábado y domingo, pero cosas cambian ya que lleguemos para el lunes, ya que un sistema fuerte llega a ser nuestra región, nos trae vientos fuertes, también nos trae esas temperaturas mucho más frescas y también vamos a ver la posibilidad de lluvias y tormentas para empezar la semana que viene. Después de una frente fría que vimos pasar este viernes, vimos que las temperaturas bajaron a temperaturas más estacionales con ese sistema que pasó hacia el norte, pero estamos viendo hacia el futuro, donde vemos el lunes y el martes que vamos a ver altas posibilidades de lluvia en todo el suroeste de Idaho. Aquí estamos viendo las temperaturas para el fin de semana, ya que se van a mantener cálidas, se van a subir un poco ya que lleguemos al sábado y para el domingo, pero vamos a ver que las nubes empiezan a incrementarse, las temperaturas empiezan a bajar significativamente del domingo hacia el lunes, casi
casi 12 grados de diferencia del domingo por la tarde hacia el lunes. Y ya después veremos que una frente fría llega iniciando la semana y vamos a ver que ese sistema empieza a llegar bastante humedad y es lo que vamos a ver que esa lluvia empieza a incrementarse ya que lleguemos por la mañana el lunes y es posible que todo empiece el lunes y el martes y empiece a bajarse ya que lleguemos hacia el miércoles. Y obviamente vamos a ver otra vez otra frente fría que trae temperaturas más frías para que llegue el martes y para el miércoles y eso va a continuar. Es posible que todo esto continúe el jueves por la mañana. Ahora vamos a ver el potencial de la lluvia que es posible. Estos números pueden cambiar ya que pueden incrementar o bajar si ya que lleguemos cerca a este evento, pero la posibilidad de lluvia está bien fuerte ya que vamos a ver la posibilidad de una media pulgada o más en ciertos lugares en el Valle de Tesoro. El Valle Mágico también tiene esa posibilidad de llegar casi a media pulgada y en ciertos lugares por las montañas también vamos a ver la lluvia y en ciertos lugares subiendo sobre los 8,000 pies es posible que veamos un poco de nieve que caiga ya que va a ser lo suficiente frío para que se produzca esa nieve, pero en lugares más altos y eso sube pasando los 8,000 pies. Y aquí viendo el pronóstico extendido vamos a ver que las temperaturas vuelven a subir, continúa ese sol para el domingo y vamos a ver que ya las cosas cambian ya al llegar al principio y a mediación de la semana que viene. Gracias, Héctor. Un tramo de la carretera 21 se cierra por reparaciones de emergencia. La carretera 21 al norte de Grand Jean está cerrada durante 2 días en octubre. Había sufrido daños tras un deslizamiento de tierra durante el verano y el Departamento de Transporte de Idaho instalará un nuevo conducto de 6 pies a través de ambos carriles para prevenir esos daños. El cierre comienza a las 7 de la mañana, que es el 7 de octubre. Se espera que la carretera reabra el 8 de octubre a las 6 p.m. La policía de Boise da la bienvenida a una nueva oficial latina, la oficial Liz Guzmán. Asume el cargo tras la jubilación de anterior oficial que se llamaba Ed Moreno. La oficial Guzmán dice que este puesto es importante para asegurarse que todos los miembros de la comunidad sean escuchados y tomados en cuenta. Que yo estoy aquí para ustedes. Ya sé que yo también trabajo con la Boise Police Department, pero la razón de esta posición es para que yo pueda hablar con ustedes. Ya sé que yo soy policía, pero con esta posición yo quiero ser honesta con todo lo que está pasando en la comunidad. Y es lo que quiero hacer. Aquí estoy para preguntas, si tienen preguntas como para las leyes o ya sé que ahorita en este tiempo gente tiene más miedo y yo voy a estar aquí para decir si es cierto lo que oyeron o lo que no es cierto. La BPD también afirma que estos puestos han demostrado ser un punto de conexión importante con la comunidad a lo largo de los años. Bueno, estamos muy cerca de elecciones locales y varias ciudades están ayudando a la gente a conocer los candidatos. El lunes, la Cámara de Comercio de Nampa organizará un foro de candidatos para las elecciones de alcaldesa y el consejo también. La alcaldesa actual de Nampa, Debbie Kling, dice que no va a reabrir o estar en las reelecciones tras servir la ciudad durante 8 años. El foro para conocer a los nuevos candidatos es gratis, abierto al público y comienza a las 5 p.m. del lunes 29 de septiembre. Y bienvenidos a esta edición deportiva, ya que es la quinta semana de fútbol universitario y este fin de semana tenemos a los Broncos regresando al Valle Tesoro para enfrentarse a uno de los equipos más prolíficos del grupo de 5, los Vandals peleando en uno de los juegos más antiguos, intensos e únicos de todo el FCS y los Yotes que buscan mantenerse invictos para esta temporada como visitantes, pero creo que ya les he dado suficiente emoción a estos partidos y vamos a entrar a los enfrentamientos y empezamos con los Broncos que se enfrentan a Appalachian State en un juego que reúne a 2 de los programas de grupo de 5 más prolíficos del país. Boise State y App State son los únicos representantes del grupo de 5 clasificados entre los 20 mejores en porcentaje de victoria de todos los tiempos en la FBS, con los Broncos ocupando el primer lugar. Ahora, el jugador a seguir será Dylan Riley, que viene en una actuación de carrera ante Air Force el sábado, anotando 5 touchdowns en total, 4 por tierra, 1 por recepción y sumando un récord personal de 255 yardas totales. Y la ofensiva en general mostró números impresionantes, generando más de 590 yardas totales en su último partido y buscan repetirlo en el Blue tras 14 victorias consecutivas en Albertson Stadium y juegan este sábado con pata inicial a las 5:30 de la tarde.
Y ahora pasamos a los Vandals, que tienen un gran enfrentamiento contra un rival histórico, Montana. Cuando Idaho y Montana se enfrenten este sábado, será el encuentro número 90 en una de las rivalidades más grandes del fútbol FCS. La batalla por el Little Brownstein. Los Vandals lideran esta histórica rivalidad con 56 victorias y buscan mantener el trofeo Little Brownstein en Moscow. Ese juego es el sábado a las 6:15, hora local. Y en cuanto a los Yotes de Caldwell, ellos buscan mantenerse en su temporada perfecta después de su victoria contundente el fin de semana pasado y se colocan 3-0 y están listos para sumar su cuarta victoria consecutiva de temporada y viajan a Butte, Montana con patada inicial el sábado a las 12 del mediodía. Gracias, Héctor. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.